Buenas tardes, compañeras y maestra titular de grupo y gente en general que me ve. Bueno, yo soy Nicole Curcel Perdomo, curso la licenciatura en Educación Preescolar y soy del cuarto semestre. La maestra docente titular de grupo se llama Flor Cecilia Ayala Aguilar. Bueno, a continuación les presentaré el capítulo 2 del autor Philippe Perrenau, que nos habla sobre de la reflexión a la acción a la práctica reflexiva. Bueno, si bien sabemos, todo acto que nosotros cometemos conlleva una acción. Esto es, si nosotros cometemos, por ejemplo, en una situación de práctica docente, cometemos una estrategia o implementamos una estrategia fundamentada, eso hará que nuestros niños o las personas que están a nuestro cargo en dicho momento sean personas que reflexionen y que conlleven dentro de su conocimiento cognitivo el concepto como tal de reflexión para poder realizar las estrategias, las dinámicas e incluso no solamente dentro de aula, sino también fuera de ella en todas las actividades que ellos requieran realizar de acuerdo a su desarrollo y su crecimiento óptimo. Asimismo, este autor nos habla que el reflexionar sobre nuestras acciones nos llevará a tener una práctica reflexiva de una manera coherente. ¿Qué quiero decir? Si nosotros como docentes realizamos actos, estrategias o dinámicas para los niños, en este caso, ya sea de primero, segundo, tercero, increíbles, haremos que dentro de todas esas dinámicas lúdicas, motrices, etcétera, hagamos que sean inmersas dentro de nuestras estrategias. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros como docentes de grupo realizamos que los niños o concretamos que los niños ubiquen la palabra reflexionar antes de actuar, ellos sabrán que tanto el juego simbólico, que tanto las actividades motoras, que tanto las actividades lúdicas, las actividades que realmente tienen un cierto poder dentro de su desarrollo cognitivo o su conocimiento, las hagan grandes y las lleven a una actividad o a un pensamiento crítico dentro y fuera de aula, no necesariamente en donde nosotros quisiéramos hacerlo. El saber reflexionar nos llevará a una sola pregunta detonante. La pregunta detonante, la cual me hace bastante ruido dentro del capítulo 2 del mismo autor, Philippe Perrenau, es ¿cuál es el objetivo fundamental que como docente tenemos dentro de la formación de los niños? Bueno, ahora yo les pregunto, ¿realmente nosotros tenemos la habilidad en estos momentos, de acuerdo a lo que conocemos, de poder formar a un niño, de poder enseñar a un niño y que el niño sea una persona a largo plazo enseñante de otra persona que es completamente iletrada en lo que conocemos nosotros? Ya que pensaron su respuesta e imaginaron qué es lo que realmente y se contestaron a sí mismas, bueno, nosotros pensamos realmente como docentes que el reflexionar sobre la propia práctica es algo que se comparte no nada más en nuestra carrera, sino en los diversos oficios, en las diversas profesiones, en todo lo que la sociedad conlleva. Porque si nosotros como docentes nos ponemos a pensar que realmente esto de fundamentar estrategias dinámicas, de poder ser fundamental la formación para los niños, la compartimos como el mismo aire que respiramos. En algunas de las diapositivas que se muestran al principio, yo hago mención en una de ellas a que realmente los niños comparten con diversas actividades y nos referimos al juego simbólico, el cooperar, el compartir, el dedicar, el mostrar valores, actitudes, etc. Dentro de todo esto conlleva, el autor hace mención a muchos subtemas que yo grafico de dicha manera. Es decir, dentro de toda la explicación que les daré en organizador gráfico a continuación, yo coloco diversos subtemas como lo es práctica, como lo es reflexión, como lo son vertientes, como lo son culturas, las formaciones de los mismos niños, los artículos, las cooperaciones, los valores, los fundamentos e incluso no nada más hago referencia a este autor, que es el que nos abarca todo el tema del cual estamos hablando. También hago mención a Jean Piaget. Jean Piaget nos hace mención a las etapas de desarrollo en el niño. En dicho capítulo hace mención a cómo el niño
puede recuperar los saberes previos que nosotros como docente le estamos impartiendo. O sea, si el niño se sienta y el niño juega, ¿realmente está aprendiendo? Claro que no. Nosotros como docentes tenemos que impartirle una actividad donde se fundamente cuál es el objetivo, para qué lo estamos haciendo claramente hincapié en cuál es la necesidad, los valores, las actitudes, las aptitudes y las reflexiones. Bueno, continuemos con lo que es el organizador gráfico. Dentro del organizador gráfico yo coloco cuál es la necesidad que tenemos como docentes realmente de proporcionar actividades, de proporcionar conocimientos que el niño no sabe, que el niño no conoce. Esto hará, de acuerdo a lo que les prometí, el organizador gráfico, de poder dar conocimientos que realmente sean fructíferos para ello y no la gente o la sociedad en general siga diciendo que las educadoras somos solo pues fuente de conocimientos realmente lúdicos, realmente donde el niño aprende y conoce la sociedad, cuando realmente no es así. Para tener un argumento bueno de lo que es una maestra preescolar, se necesita conocer muchísimo acerca de lo que les mencioné, las vertientes, la reflexión, los valores, las actitudes, las aptitudes y las reflexiones. Bueno, continuemos con lo que es el organizador gráfico. Dentro del organizador gráfico yo coloco quien para mí es Jean Piaget, psicólogo suizo, el cual es para mí un gran mentor, considerado el psicólogo más importante dentro del desarrollo del niño, el cual es el padre de la epistemología genética. Bueno, para ser un poco más breve, yo hago mención al saber reflexionar sobre la propia práctica del niño. El niño tiene que saber compartir, departir, formarse y reflexionar. Todo esto conlleva dentro de un juego simbólico en el cual el niño puede colocar todo ese tipo de vertientes para poder convivir de una manera sana y coherente. Las vertientes expuestas en la educación, quiero hacer hincapié en que no, el hecho de que yo mencione solo 2 capítulos que dentro de la educación como docentes nos interesa, que es el artículo 1 y el artículo 3, no quiero hacer caso omiso a que los demás artículos son necesarios dentro de nuestra propia construcción cultural, dentro de lo que es la licenciatura en preescolar. Bueno, yo coloco el artículo 1. El artículo 1 habla sobre la discriminación, que al niño no se le debe discriminar, ya sea por género, por edad o por condiciones sociales. El artículo 3 habla sobre el derecho educativo integrador. Bueno, en este ya sabemos que el artículo 3 hace mención a el derecho de educación laico, gratuito, obligatorio y sobre todo lo inclusivo. ¿Por qué lo inclusivo? Dentro de la sociedad nosotros como docentes tenemos que hacer que lo inclusivo sea una parte necesaria para la formación del niño, puesto que con eso llevará al niño a que este tipo de vertientes sean un poco más culturales, más respetadas, más consideradas y sobre todo que su aprendizaje conlleve a un género fundamentado de cooperación, de formación laica y sobre todo el saber respetar y llevar a cabo las decisiones de los niños. Aquí menciono, para finalizar un poco nuestro tema en nuestro organizador gráfico, menciono tres fundamentos bases que el estudiante debe de proporcionar tanto en la práctica, tanto ya en su docencia propia, en su plaza, por así decirlo. Bueno, ¿por qué hacer del aprendizaje el núcleo de información más interesante en los niños? ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros hagamos que el niño se relacione interpersonalmente, personalmente, que es el que más nos debería de interesar, hace que el niño reflexione qué actitud está tomando. Por ejemplo, si un niño en una actividad dinámica de pensamiento matemático, el niño no ubica cuál es la direccionalidad que tiene que tomar, que tiene que llevar a cabo para ordenar los números, el niño tiene que actuar y decir, bueno, esto está del 10 al 1, de izquierda a derecha. ¿Cómo los coloco? ¿Cómo reflexiono cómo debe colocarse? Bueno, pues recuerdo todas las actividades que la maestra me pudo proporcionar, cuáles son las estrategias, las dinámicas, y retroceder a volver a resolver mi problema que en ese momento está, dejando que el niño solucione sus problemas dentro de ese núcleo que nosotros como docentes le permitimos, para así conllevarlos a una actividad positiva y a una actividad donde ellos sientan que solamente ellos fueron los que solucionaron.
Posteriormente, una de las preguntas que más me llamaron la atención fue: ¿por qué formar a los enseñantes para reflexionar sobre su práctica? El hecho de formar a un docente no significa que la práctica o la experiencia no necesite de un conocimiento base teórico. Es decir, el hecho de que tú lleves práctica en grupo no quiere decir que no necesitas un conocimiento que se sustente con base a un teórico, con base a un psicólogo, como lo mencioné, que en este caso es Jean Piaget. Se me olvidó mencionar que Jean Piaget, dentro de la licenciatura en educación preescolar, de la etapa de los 3 años a los 6 años de edad, estamos en una etapa preoperacional, es decir, nosotros como docentes, y con base a esta pregunta, el por qué formar a los enseñantes a reflexionar sobre su práctica, es porque realmente nosotras como docentes no sabemos qué sí y qué no va a aprender el niño, porque cada niño es diferente. Mencionaba yo los tipos de aprendizajes, cómo el niño reflexiona, cómo el niño actúa de acuerdo a cómo entiende las cosas. Es muy necesario que como docentes tengamos el conocimiento y la adquisición de saber qué es lo que debemos de llevar a cabo de acuerdo a las necesidades de nuestros niños. Y para fundamentar todo esto que ya les mencioné, según Philippe Perrenaud, según Jean Piaget, pues yo hago una reflexión sobre coloco dos puntos importantes: la personalidad y la adquisición de los conocimientos. Para mí, la personalidad favorece la acumulación de experiencias propias, de cooperación, de formación, de reflexión sobre todo. Y por último, la adquisición de conocimientos. Bueno, para mí el aumentar la capacidad de innovación en los niños crea una satisfacción como futura docente, que en este momento pues no lo concreto de tal manera, pero como practicante puedo decir que la adquisición de conocimientos con base a lo que teóricamente puedo llegar a conocer, creo que ha sido una de las mejores satisfacciones que como practicante he tenido, puesto que los niños adquieren conocimientos con base a diferentes actividades que realmente son buenas. Son de aprendizaje con base a un núcleo bien sustentado, bien formado, y sobre todo que crea e innova experiencias propias en el niño y deja una satisfacción. Bueno, eso es todo por el video. Les agradezco su atención y espero les haya sido un poco más interesante dicho capítulo, puesto que Perrenaud es demasiado teórico, demasiado observador y sobre todo deja muy en claro el hecho de que la reflexión es lo más importante que como docente debemos de implementar dentro de aula para que ese crecimiento cognitivo sea bueno y sobre todo sustentable a largo plazo. Eso es todo. Muchas gracias.